Amén, amén. Y seguimos gozándonos porque así somos, hermanos. Ayer gocé, hoy me gozo, mañana también. Así somos los cristianos. Saludos a los amigos que nos acompañan aquí. Dios les bendiga, bienvenidos al culto. Y también saludamos a los que están en servicio de coro, centro, sonido, bienes. Saludamos también a las compañeras de familia, a veces a los hermanos ministros, el pastor Diego Cuido se escapó el sábado, pero para el jueves no. Así es, el ministro de Rodríguez. Saludos también muy especial a Juan Pablo, mi hija, que está aquí hoy, su compañera, su amiga, su novia, ¿cómo se dice? Así es, bienvenidos, de verdad que me alegra de aquí, en el culto. Y también a todos los niños, desde el más pequeño hasta el mayor. Vamos a dedicar unos minutitos a la palabra del Señor, hermanos. Qué bueno hacerlo. Esta palabra que es digna de ser recibida por todos. Y hoy me ha tocado este gran privilegio, hermanos, y claro que a uno le da temor, pero también da alegría poderlo hacer. Amén. Ayer estuvimos por allá, ayer también con el hermano Alexis enseñando la palabra del Señor. Y fue de gran bendición poder ver los hermanos en ese lugar también, hermanos, que reciben la palabra del Señor. Leamos la Biblia, hermanos, y vamos a hacerlo por allá en el libro de los Deuteronomio. Vamos a leer el verso, el capítulo 30, y vamos a leer por ahí el verso 9 y 10. Leamos estos dos versículos de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 30 y el verso 9 y 10. Si de pronto, hermanos, algún hermano no trajo la Biblia, pues ahí lo van a proyectar en pantalla para que todos lo veamos también, los amigos también. Deuteronomio capítulo 30 y el verso 9 y 10. Esperemos tantito que lo proyecten, porque de pronto alguien no trajo la Biblia y entonces lo podemos leer también en la pantalla. Amén. Ahí sí, ya está proyectado en pantalla. Vamos a ver entonces el verso 9 y dice: y hará Jehová tu Dios voluntad, ¿dónde? En toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová ordenará gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre sus padres. Verso 10 dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, que guardar tus mandamientos y estatutos y escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oremos, hermanos. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por tu palabra de Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición, Señor, y por la unción de tu Espíritu y tu palabra, Señor, que a través de mis labios, Señor, amén. Siéntese, hermanos. Esta es, hermanos, la importancia de tener la bendición de Dios. Y es como este no fue trabajo. Bueno, ahí voy. Ahora sí. Este
sí, de nuevo entonces el saludo para los que están a través de la plataforma Facebook en esta hora de la tarde desde la sede segunda de Puerto Asís. Hermanos, la gran bendición que nosotros podemos tener en todos los aspectos es cuando nosotros aprendemos a creer y a obedecerle a Dios. Cuando no hay obediencia es porque de pronto no creemos. Pero cuando usted y yo, hermanos, le creamos a Dios y le obedezcamos a Él, entonces habrá una enorme bendición en todas las familias. Habrá abundancia en todos los hogares. Habrá abundancia y bendición en toda la tierra. Y digamos, hermanos, habrá bendición en toda Colombia. Si Colombia le creyera a Dios y le obedeciera a Dios, habría una gran bendición en todo nuestro país. Hermano Rubio, pero lo que pasa es que esto es era para el pueblo de Israel. Pero vamos a tomar algo de allí, hermanos, y de otros textos más. Porque aunque esto es para los israelitas, pero déjenme decirle, hermanos, que tiene que ver mucho con usted y conmigo también. ¿Sabe por qué? Porque así como ellos, si obedecen al Señor y si le creen a Dios, tienen prosperidad y tienen abundancia y tienen todas estas bendiciones de estos versículos que estamos leyendo. Bendiciones sobre nuestros mismos enemigos. Bendiciones por todos los lugares. Esto mismo sucede en usted y en mí cuando aprendemos a creerle a Él y a obedecerle a Dios. Vamos a mirar por allí en Josué, capítulo 24 y el verso 24, por ahí está muy cerca. Esta porción vamos a leerla, Josué capítulo 24, verso 24, dice la palabra del Señor. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ya los lectores de la Biblia sabemos lo que había pasado antes, y entonces todo el pueblo a una voz le dice a Josué que al Señor, a Jehová nuestro Dios, es que iban a servir y que a Él iban a obedecer. Y nosotros, hermanos, hemos conocido al mismo Dios de Israel, hermanos. Nosotros hemos conocido al mismo Dios de Israel. No sé si usted lo entiende, hermanos, que el Dios de Israel es el mismo Dios que nosotros adoramos y a quien servimos y a quien obedecemos también. Entonces, hermanos, nosotros también podemos decir lo que dijeron el pueblo, los israelitas, a Josué, pues que a él solamente iban a obedecer y a él solamente iban a servir a Jehová nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que en la obediencia tiene que ver mucho con nuestra salvación, hermanos. Tiene que ver mucho, tiene que ver todo, hermanos, porque si nosotros, o si el ser humano no obedece, no le cree y no obedece a Dios, difícilmente se podría salvar. Miramos, hermanos, en muchos versículos o en muchas partes de la Biblia, el Señor mismo nos ha enseñado que obedezcamos
a los que son empleados o a los que son siervos o trabajadores en nuestro lenguaje, que obedezcan a quienes, a sus patrones, a sus amos. Mire, hermanos, es algo tan sencillo porque si usted entra a trabajar a una empresa, en cualquiera que sea, pequeña, grande, mediana, como quiera, pero si usted no obedece a su gerente, a su patrón, ¿qué cree que pasaría? Yo creo que no cumple ni el mes y lo echan. Se pierde el empleo, se pierde la oportunidad. Eso sucede así terrenalmente, hermanos. Nos manda a que obedezcamos a los que gobiernan, a los gobernantes, que estemos siempre obedientes a las leyes. Nos manda a que obedezcan a los pastores. ¿Sí lo sabían? Hermanos, siempre nos enseñan de la obediencia. Siempre nos habla de la obediencia. Nosotros obedecemos a Dios por derecho primeramente, pero hay una autoridad a quien también tenemos que obedecer y respetar, que son los pastores. Amén. Y entonces, si la iglesia no obedece al pastor, pues tampoco obedece a Dios. Pero si obedece a Dios, entonces obedece al pastor también. Nos enseña, hermanos, que Samuel lo está diciendo que mejor es obedecer que los sacrificios. A veces por no obedecer, llevamos las de perder. También nos enseña, hermanos, que la creación le obedece a Dios, a su creador. También nos enseña que los espíritus le obedecen a su Dios. Mateo capítulo 8, verso 27 nos habla de la creación que le obedece al Señor, y vamos a mirarlo ahí en pantalla si lo podemos proyectar. Mateo capítulo 8, capítulo 8, verso 27. A ver si nuestra secretaria nos saca allí la cita. Ese es Mateo, mi hermano. Mateo. Pero vamos a mirarlo por allí. Nos devolvimos a Josué. Mateo capítulo 8 y el verso 27. Vayan ubicándose por allí, mis hermanos. A ver, se nos perdió de la pantalla Mateo. Y del celular también, ahora no quiere salir. Mateo 8, 27, por aquí lo tenemos ya. Gracias al Señor, hermano. A veces nos toca con el teléfono porque la cuestión a veces es que en la Biblia ya casi no miramos. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Y de pronto se admiraron, diciendo: ¿pero quién es este que aún los vientos, el mar, la naturaleza le obedece? Mire, hermano, que a él están sujetas todas las cosas, y a él le obedece. ¿Por qué? Porque él es el creador de todas las cosas. Ahí está. Ubiquémonos allí cerquita también en Marcos 1, 27. Hermana secretaria, allí Marcos 1, 27, para que también lo proyectemos en la pantalla. Dice: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿O qué nueva doctrina es esta? Que aún con autoridad manda a los espíritus inmundos. ¿Y qué?
y le obedece. Y le obedece. Hermano, no sé qué tanto usted y yo le obedezcamos, le creamos a Dios. Pero déjeme decirle, hermano, que si yo le creo a Dios, mi familia le cree a Dios, le obedecemos a Dios y andamos conforme a su palabra, van a haber abundancia de bendición en nuestros hogares, en nuestras familias. Porque, hermanos, hay una promesa y esto es serio, hermanos. Esto es serio, que si nosotros obedecemos a Dios, entonces habrá bendición para esa familia, para ese hogar, para ese que le ha creído y que ha obedecido a su palabra del Señor. Por eso vemos, hermanos, que por aquí hay parejas que ya están proyectadas para casarse. ¿Por qué? Porque ellos están obedeciendo el mandato del Señor. Ellos le están creyendo, le han creído y están obedeciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, bendito sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y aquí ya hay unas parejas proyectadas porque ellos obedecen la palabra del Señor y ellos quieren que Dios los bendiga, hermanos. ¿Quién no quiere que Dios lo bendiga? Hermano, yo creo que nadie, todos queremos que Dios nos bendiga y a través de la obediencia viene la bendición porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hubieron unos hombres, hermanos, y lo vemos a través de la Biblia. Vamos a mirar por ahí, hermanas, Hechos capítulo 4, verso 19. Hermanos, nosotros miramos, tenemos pantallas, tenemos luces, tenemos esa bendición de mirar, hermanos, hombres que obedecieron, se pararon en la raya, no importó la circunstancia, no importó el momento, no importó la amenaza, pero ellos le creyeron al que podía librarlos y lo libró porque Dios sigue siendo bueno y su misericordia para siempre. Ya estamos ubicados allí, Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, oiga, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Había una sentencia, había una amenaza de parte de los gobernantes para aquellos varones por servir a Dios, por honrar a Dios, por obedecer a Dios, por creerle a Dios. Pero a ellos no les importó nada de eso, sino que dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor, hermanos, humillarnos, creerle, postrarnos ante Él antes que a los hombres. Y le obedecieron a Dios y Dios en su momento les exaltó y ya sabemos dónde están. Porque le creyeron a Dios. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto le creo a Dios? ¿Cuánto le obedezco a Dios? Hermanos, y por la obediencia estamos acá predicando. En serio. No fuera por ese. No, hermano, yo no predico, pero miren que por la obediencia, entonces, bueno, amén, sí. Cuando a usted le digan hermana, hermano, entonces porque usted es obediente, diga amén, pastor, yo lo hago. Amén, mi líder, yo lo hago. Amén. Sí somos obedientes para eso, ¿no es cierto? Ay. ¿Quién sabe? Dicen. Mis hermanos, queremos ver hogares bendecidos, queremos ver familias bendecidas. ¿Cuál es el secreto? Creer y obedecer. Hebreos capítulo 5 y el verso 9, vamos a mirar por allí. Hebreos capítulo 5, verso 9, vamos a leer para que ustedes también, hermanos, allí nos alimentemos, se fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Ya está ubicado por allí. A ver,
Hebreos 5:9, perdón, sí, ahí está. Ahí está. A ver, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen, hermanos. Mire que de esto hay un gran ejemplo. Y usted y yo lo conocemos porque somos bíblicos, porque somos lectores de la palabra del Señor. Que el Señor mismo nos dio ejemplo y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Para todos los que le obedecen también. Amén. Para todos los que le obedecen también. Y primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 14, vamos a ubicarnos por allí, hermano, porque nosotros somos hijos obedientes, porque nosotros somos el pueblo o la iglesia obediente, los hijos de Dios que somos obedientes en todo el sentido de la palabra. A ver si nos ubicamos, primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 14. Vamos a leer este versículo que es muy bonito. Bueno, se perdió en la pantalla. Ahora sí se perdió el todo. 1:14. Saquen sus Biblias, saquen sus dispositivos, saquen su celular y vamos a leerlo. Dice, como hijos obedientes, no se conforméis a los deseos que tenías antes, estando en ¿qué? En vuestra ignorancia. O sea, lo que nos manda, hermanos, es que no hagamos lo que hacíamos antes, que no nos conformemos, sino que ahora somos hijos obedientes, que ahora tenemos un padre a quien obedecer. Hermano, nosotros preguntamos esto a los niños y le decimos, ¿qué pasa cuando un niño es desobediente a su padre? ¿Cómo le va al niño que es obediente a su padre? A ver, alguien, un niño por aquí. A ver, ¿cómo le va cuando un niño es desobediente a su padre? Nadie dice nada porque todos son obedientes. Bendito sea el nombre del Señor. Me alegro mucho. Todos son obedientes. Pues hermano, cuando el niño no obedece a su padre, hay una consecuencia. Hay un castigo. Porque no obedece a su padre. Y déjeme decirle, hermanos, que a veces hay bloqueo de muchas cosas, porque usted es desobediente, porque usted me desobedeció, porque usted no me hizo caso, porque usted no hace lo que yo le digo. Entonces hay restricción muchas veces de muchas cosas, hay consecuencias y así sucesivamente, hermano. Pero cuando los niños son obedientes, cuando hay esa obediencia de los hijos hacia los padres, pues déjeme decirle que también tienen privilegios, también tienen bendiciones. Y esto es bonito, hermanos. Y entonces dice, usted por obediente le voy a dar esto, lo voy a enviar para tal parte. Usted como es un hijo o una hija muy obediente, entonces va a tener este privilegio. Y qué bendición todo esto, hermano. Pero cuando sucede lo contrario, entonces también las consecuencias son severas. Esto mismo, hermano, porque la Biblia me dice que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que ¿qué? De los que ¿qué? De los que le temen, hermano, de los que le obedecen. Y entonces, hermano, si nosotros somos malos y le damos tantas cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios, que sí es grande en misericordia y grande en amor, nos dará de su amor, de su misericordia en abundancia? Nos dará de sus bendiciones en abundancia, porque hay una familia que obedece, porque hay un padre que obedece, porque hay unos hijos que obedecen. Y qué bueno cuando todo esto, hermanos, concuerda. Porque si esto no concuerda, entonces se pierde la sinfonía, hermano.
Es que yo hago una cosa, pero mi esposa hace otra, mis hijos hacen otra, y como que unos por un lado y otros por otro, y entonces allí no hay bendición. Porque yo obedezco y porque entonces ella no obedece, o porque ella obedece y porque el esposo entonces no obedece. Pero déjeme decirle que cuando hay una familia, hay un hogar, hay unos hijos que todos apuntan a una misma dirección, a un mismo blanco y a un mismo puerto, déjeme decir que todo es bendición y que las cosas tienen que marchar bien, porque hay un Dios que dirige la familia, hay un Dios que dirige el hogar, hay un Dios que dirige los hijos y que bendice porque Él es grande en misericordia. ¿Cuántos no queremos la bendición del Señor? Pues todos las queremos, hermanos. Todos la queremos. Consecuencias de no obedecer, hermanos, ahí vemos. Y vamos a mirar por allí, hermanos. Creo que esta cita está en Jeremías, a ver si me recuerdo, sí, Jeremías 42, el versículo 6. Vamos a mirar esto para ir concluyendo, hermano, porque la verdad que yo soy cortico, no somos largos. Jeremías capítulo 42 y el verso 6. Vamos a ver si nos salió la pantalla. No, la pantalla está pero completamente mal. Pero vamos a leer porque ahí tenemos la Biblia, ahí tenemos el dispositivo, el celular. Voy a resumirles esto, hermano, porque esta es una historia, cuando ustedes la quieran leer, la pueden leer. Es una historia muy bonita también. Dice: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Ahí había un problemita con un profeta, Jonán, con Ismael. Y parece que había una conspiración de Ismael contra Jonán. Y entonces quiso adelantarse y tomar venganza y dijo: yo voy a matar a Ismael. Pero otro profeta se le atravesó y le dijo: no lo hagas. Y él tomó una mala decisión y lo iba a hacer, pero le fue mal, completamente mal, y casi lo derrotan a todos sus hombres de guerra. Y tiene que ir donde el profeta y decirle que hablara con su Dios y que lo que Dios le mostrara al profeta, ellos estaban dispuestos a obedecer, que les mostrara el camino que debían de seguir, porque dice por ahí en el relato, sigue diciendo que habían quedado poquitos, desde el más pequeño hasta el mayor, pero se reunieron y fueron para que el profeta intercediera por ellos, porque las consecuencias lo habían llevado a ese extremo y estaba metido en un grave problema por hacer las cosas a su manera. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que muchas veces nos salimos nosotros como del contexto cristiano o del temor de Dios. Y a veces podemos tomar decisiones que nos pueden llevar a una consecuencia de tal magnitud. Puede haber que en una familia alguien tome una decisión equivocada, errada, y lo puede llevar a esa consecuencia. Hermanos, y es triste cuando vemos una situación similar a esta.
Es cuando nosotros podemos ver, hermanos, que algo salió mal, algo falló. Desobedecimos la voz de Dios, sus mandamientos. Los hicimos a un lado y quizás tomamos nuestras propias decisiones sin consultarle muchas veces a nuestra pareja o menos a Dios. Y las cosas pueden salirse de control y las consecuencias pueden ser fatales. Pero necesitamos familias que le crean. Necesitamos familias que le obedezcan al Señor. Necesitamos familias que estén en un mismo sentir, en una misma dirección. Que no importa la consecuencia, la circunstancia o el momento que tengamos que vivir, pero necesitamos más que nunca estar unidos y siempre en la obediencia a aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede levantar, aquel que nos puede sacar en el momento más difícil que estemos viviendo. Necesitamos la bendición del Señor, necesitamos la prosperidad espiritual, necesitamos la prosperidad económica, física. Y todo esto viene del Señor, hermanos. No crea que es porque usted es estudiado o usted es inteligente. O no crea que porque usted tiene dinero, entonces todas las cosas pueden salirle bien. No es así, mis hermanos. Necesitamos la dirección, necesitamos la orientación de ese Dios maravilloso. Necesitamos obedecerle a Él, creerle a Él. Un cantante dice, creer en Él me ha sido o dado buen resultado. Déjeme decirle que si le creemos y le obedecemos a Él, tendremos buenos resultados, porque Dios sí sabe bendecir, porque Dios sí sabe multiplicar, aún por ser, hermano, pero Él multiplica, porque Él es Dios soberano y sobre todas las cosas. Y aquí hay una iglesia bendecida, es porque le ha creído y le ha obedecido a Dios. No creamos, hermanos, que por nuestras propias fuerzas, no, es porque usted y yo le hemos creído al Señor. Y aunque estemos viviendo circunstancias, déjeme decirle, mis hermanos, que Dios sigue siendo bueno para con cada uno de nosotros y sigue bendiciendo hogares, familias, porque ese es el propósito de Dios. Bendecirnos y bendecirnos, porque es un Dios que bendice al que es obediente y al que le cree a Él. Muchas veces tenemos que decir, hermano, pero es que usted no conoce mi situación, mi vida. Pero déjeme decirle que no importa. Créale a Dios, obedézcale a Dios, que Él te va a saber recompensar en el momento que usted menos piense. Hay alguien, hermano, por allí, me gusta este mensaje, hermano, porque muchas veces tenemos que vivir circunstancias parecidas, pero déjeme decirle que cuando hay confianza es porque nosotros obedecemos a Dios. Cuando le creemos a Dios, no importa el momento, Dios multiplicará. Por allí miramos Habacuc capítulo el 3 y el verso 17. Él tiene que decir en el peor momento quizás de su vida. Mire lo que dice por allí. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y así los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no hayan vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar.
Hermanos, allí es donde vemos el que le cree, el que le obedece a Dios. No importa el momento que estemos viviendo, pero hay una esperanza maravillosa. Hay un Dios bueno que sabe recompensar. Hay un Dios que nos ama. Y si usted está aquí, es porque usted le creyó y Él te ama con amor grande y eterno. ¿Quieres ser bendecido por el Señor? ¿Quieres ser prosperado? Obedezcámosle al Señor, creámosle a Él y Él nos seguirá bendiciendo. Estemos en pie, por favor, y démosle gracias al Señor, que nuestras familias, hermanos, sigamos teniendo ese privilegio de obedecerle al Señor, todos en una misma dirección. Bendiciones y felicitaciones a todas las parejas que están formando sus familias, que quieren formar sus familias, que quieren obedecerle a Dios. Bendiciones para todos los hogares, los hijos, los esposos, las esposas, las familias de esta congregación, hermanos. Sigamos firmes y adelante con el Señor, creyéndole a Él, que Él tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Bendiciones en abundancia, pero el secreto está en obedecer su palabra, en obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Levanta tu mano y dele gracias al Señor. Gracias, eterno Dios, porque aquí nos has sostenido hasta el día de hoy, nos has ayudado, nos has guardado, nos has prosperado, nos has guiado y nos seguirá guiando, nos has bendecido y nos seguirá bendiciendo con bendición del cielo, de lo alto, Señor. Porque en ti hemos esperado, porque en ti hemos confiado, porque a ti hemos llegado, porque en ti hemos creído y obedecido a tu palabra, Señor. Permítanos cada día poner tu palabra por obra y ser hijos obedientes en el nombre del Señor.